Los videojuegos son una obra de arte en su máximo esplendor. Pero, ¿conocías cuál es su historia? Para conocerla tendremos que adentrarnos en los primeros pasos de la misma. Así que, pon la intro. La historia de los videojuegos retro se da entre el año 1970 y el año 1990, la cual fue una época fascinante llena de avances tecnológicos y momentos clave que marcaron el inicio de la industria del entretenimiento interactivo tal y como lo conocemos hoy. La historia de los videojuegos comienza a finales de los 60 y a principios de los 70, cuando los primeros intentos de crear entretenimiento interactivo nacen en los laboratorios de universidades y empresas tecnológicas. En 1971 nace el Computer Space, el cual fue el primer videojuego arcade comercializado y diseñado por Nolan Bushnell y Tel Dabney, quienes más tarde fundarían Atari. Pero este no fue un éxito masivo, pero sí fue el primer intento comercial de un videojuego arcade. En 1972 nació el icónico Pong, creado también por Nolan Bushnell, quien fue el creador de Atari. Pong es uno de los videojuegos más importantes de todos los tiempos. Fue un éxito rotundo en los salones recreativos y marcó el nacimiento de la industria de los videojuegos comerciales. Pong consistía en una simulación de tenis de mesa, donde los jugadores controlaban barras que hacían rebotar una pelota. Gracias al impacto masivo que tuvieron estos dos arcades, que fue el Computer Space y el Pong, se decidió por fin iniciar con un proyecto para que se desarrollara la primera consola doméstica. En 1972 se lanzó la Magnavox Odyssey, la cual fue la primera consola doméstica que, aunque técnicamente no era una computadora ni una consola moderna, su éxito le permitió abrir camino para el futuro de los videojuegos en casa. Aunque la mayoría de los juegos eran simples y de baja resolución, tuvo un éxito increíble en los hogares de ese entonces. Entre los años 1970 y 1980 se conoció la explosión de los arcades. Los videojuegos se convirtieron en una verdadera moda en todo el mundo y los salones recreativos fueron lugares de encuentro para los fanáticos de los videojuegos. En 1978 nació Space Invaders, desarrollado por Taito. Este juego es considerado uno de los más influyentes en la historia de los videojuegos. Fue el primero en popularizar el concepto de puntajes altos y contribuyó al auge de los salones recreativos. En 1980 nació el mítico Pac-Man. Este juego, desarrollado por Namco, marcó su hito cultural. Su diseño, que buscaba atender tanto a hombres y a mujeres, gracias a su personaje icónico y a su mecánica de juego sencilla, lo convirtió en un fenómeno global que aún se juega. En 1981 surgió Donkey Kong, creado por Nintendo y protagonizado por quien más tarde se conocería como Mario. Este juego fue un éxito rotundo y consolidó a Nintendo como una de las grandes empresas del sector. En 1983, el colapso de la industria del videojuego, mejor conocido como Crash de 1983, después de una explosión de títulos y consolas, el mercado de los videojuegos sufrió un colapso debido a la saturación de juegos de baja calidad y la competencia feroz. Esto afectó gravemente a muchas empresas como Atari y llevó a un periodo de incertidumbre. A partir de 1980 surgió la época conocida como la Guerra de las Consolas, ya que a medida que la industria de los videojuegos se expandía, las compañías luchaban por dominar el mercado. La transición de las arcades o las consolas domésticas fue un factor clave en esta evolución. En 1985 surgió la mítica Nintendo Entertainment System, o NES,
Nintendo intentó revivir la industria con el lanzamiento de la NES, lo cual fue muy bien aceptado. Se convirtió en un fenómeno cultural con los títulos como Super Mario Bros., The Legend of Zelda. Y Nintendo revitalizó la confianza en los videojuegos y sentó las bases para la dominancia de las consolas en los años siguientes. En 1986 surgió la Sega Master System. Sega lanzó su propia consola, que también compitió con la NES, pero con menos éxitos. En mercados como América del Norte, quienes en ese entonces eran el mercado clave para la venta de consolas. Entre la década de los 80s y los 90s, se conoció una era que era conocida como la era de los 8 y 16 bits. Y a medida de que los avances tecnológicos permitieron gráficos más complejos, las consolas y los juegos comenzaron a expandir las fronteras de lo que se podía hacer en cuanto a jugabilidad y diseño. En 1989 surgió la Sega Genesis, también conocida como Mega Drive. Sega lanzó la Sega Genesis, que competía directamente con la Nintendo Entertainment System, ofreciendo gráficos mejorados gracias a su tecnología de 16 bits. Juegos como Sonic se convirtieron en icónicos y establecieron la consola como una serie competidora. En 1990 surgió el Super Mario World, que fue para la Super Nintendo. Trajo consigo juegos que continúan empujando los límites de los gráficos en 2D, como Mario World, The Legend of Zelda, A Link to the Past y Street Fighter 2. En 1987 surgió el famosísimo y mítico The Legend of Zelda. Este juego de acción y aventura de Nintendo cambió la forma de concebir los videojuegos, ofreciendo un mundo abierto para explorar una narrativa más compleja. En 1991 nació Sonic the Hedgehog, y Sega revolucionó los juegos de plataformas con este personaje, quien se convirtió en el rival principal de Mario de Nintendo. En 1992 nació Street Fighter 2. Es uno de los juegos de lucha más importantes de todos los tiempos. Street Fighter 2 no solo fue un gran éxito en arcades, sino también impulsó la popularidad de las consolas de 16 bits. La historia de los videojuegos retro se dio entre 1970 y 1990, y es un viaje de innovaciones y giros dramáticos, desde los primeros experimentos en los laboratorios universitarios hasta el auge de las consolas domésticas y los salones recreativos. Los años 70 y 80 sentaron las bases de lo que sería la industria moderna de los videojuegos. Las consolas de 8 y 16 bits, los juegos icónicos y la competencia feroz entre Sega y Nintendo marcaron una era dorada que aún es recordada con nostalgia para los fanáticos. Si el video te gustó y la información que recibiste en el video es de tu agrado, por favor déjanos tu suscripción y tu like, te lo agradeceremos infinitamente. También quiero hacer una mención especial al canal Alux Music, ya que gracias a él fue posible la realización de la música de este video. Yo soy Brian Retro G. Hasta la próxima.